Antes de comenzar, debo aclarar, que ninguno de los personajes de ambos animes me pertenece, todo el crédito a sus autores. Así como recordarles que esto es un fanfic, por lo que, si ves un cambio en la historia, es para poder llevar la trama de manera conveniente. Sasuke en Kimetsu no Yaiba. Temporada 4. Capítulo 13, segunda parte. Primera parte. Cuarta luna superior. La fortaleza dimensional y infinita se extendía enormemente. Un sinfín de estructuras flotantes, conectadas entre sí, la convertían en un laberinto gigantesco, en el cual moverse era bastante complicado. Con agilidad y destreza, una figura de cabellera rosa se desplazaba entre la fortaleza. Mitsuri observaba los alrededores con una expresión de curiosidad mientras trataba de encontrar a su objetivo. Finalmente, la pilar del amor se detuvo, dando un fuerte pisotón sobre una de las superficies. En ese momento, la joven de cabellos rosados cambió su expresión por una de sorpresa y emoción. «La encontré, Iguro-san», vitoreó la pilar al observar que, a unos metros de su posición, yacía una demonio sentada sobre una plataforma. «Es la cuarta luna superior», agregó, observando el rango mostrado en el ojo de la demonio. La demonio permanecía quieta en completa relajación mientras sostenía su viva en las manos. El pilar de la serpiente, que se encontraba a un costado de Mitsuri, observó a la demonio por unos segundos. La cuarta luna superior. Así que ya la reemplazaron. Pensó Iguro al ver a la demonio. Mientras el pilar de la serpiente ideaba cómo atacarían, la joven a su costado puso una expresión seria y afiló su mirada. Antes de que Iguro pudiera decir algo, Mitsuri dio un salto en dirección a la demonio. La pilar del amor, con su espada desenvainada, lanzó un corte directo a la demonio, quien solo observó de reojo el ataque sin mucho interés. Mitsuri se sintió desconcertada al notar la actitud tan relajada de la demonio. Sabía muy bien que una actitud como esa no era normal dado el contexto actual. El sonido de la viga resonó en el lugar, y en un parpadeo, una pared de madera apareció entre la demonio y la pilar. La espada de Mitsuri cortó parte de la pared, pero antes de poder hacer otra cosa, el sonido de la viga volvió a escucharse. En esta ocasión, Mitsuri se encontraba cayendo desde una altura considerable sin entender mucho lo que estaba pasando. Una expresión de desconcierto apareció en su rostro mientras continuaba cayendo. Hábilmente, Iguro se movió y rescató a Mitsuri, dejándola sobre una plataforma de la fortaleza. «Kanroji, no sabemos qué puede hacer nuestro oponente. Así que solo observa de cerca, piensa y cálmate», comentó el pilar de la serpiente mientras contemplaba a la demonio a la distancia. Mitsuri le daba la espalda a su compañero mientras un aura de frustración la envolvía. «Bien», fue lo único que respondió la joven de cabellera rosa. De repente, ambos pilares se movieron cuando la plataforma en la que estaban parados desapareció. El pilar de la serpiente consiguió caer de pie sobre otra plataforma, mientras Mitsuri se aferraba al borde de otra con una mano. Sintiéndose en peligro, rápidamente subió a la plataforma antes de tener que saltar 2 veces al desaparecer otras 2 plataformas. Iguro, por su parte, tuvo que moverse para evitar ser golpeado por un par de estructuras que fueron lanzadas contra él. Sabía que debía permanecer en constante movimiento para evitar ser sorprendido. Mitsuri se detuvo un segundo en una plataforma, pero de repente esta comenzó a elevarse. La aceleración hizo que la joven se pegara al piso de la plataforma mientras se aproximaba a una estructura lista para estrellarse contra ella. La expresión de amargura en el rostro de Mitsuri no se hizo esperar. Tomando una decisión, blandió su katana y, con un ágil movimiento, cortó ambas estructuras, comenzando a descender en dirección a la demonio, quien seguía sentada sin prestar demasiada atención a los pilares. Nuevamente, Mitsuri saltó para cortar la cabeza de la cuarta luna superior, pero esta vez dio un segundo salto para evadir otra pared de madera que la demonio había colocado. Ahora, la joven estaba segura de que acertaría su ataque, pero antes de poder tocar el piso de la plataforma, una puerta apareció detrás de ella al sonar la viga nuevamente, haciendo que entrara en ella debido a la caída. La pilar del amor fue teletransportada unos metros más allá.
Una expresión de decepción apareció en su rostro mientras se sujetaba a un pequeño saliente que sobresalía de una de las estructuras. Mientras esto sucedía, Iguro se preparó para atacar a la demonio usando la segunda postura de su respiración, pero nuevamente el sonido de la viga resonó por el lugar, teletransportándolo, lo que hizo que tuviera que apoyarse en la pared para saltar y caer sobre otra plataforma. Su técnica de sangre no tiene el poder para asesinar a una persona, pero manipular todo lo que está a nuestro alrededor es bastante molesto. Esta pelea será irritante, pensaba Iguro, observando a la demonio sentada mientras sujetaba su biwa, sin importarle la presencia de ambos cazadores. Segunda parte. Primera luna superior. Tokito y Gyomei avanzaban con paso decidido por uno de los interminables pasillos de la fortaleza dimensional. La tensión se reflejaba en sus rostros mientras sus manos aferraban con fuerza sus respectivas armas. Kibutsuji Musan está cerca. Mantente alerta, advirtió Gyomei, tomando la delantera con una zancada firme. Sí, respondió Tokito con una brevedad que escondía su concentración. Un estruendo inesperado interrumpió su avance. Gyomei se detuvo en seco al escuchar un fuerte crujido detrás de él. Un muro entero se desplazaba a gran velocidad, golpeando con brutalidad al pilar de la niebla y lanzándolo hacia otro muro cercano. Tokito, exclamó Gyomei, girándose y avanzando con intención de socorrerlo. No te preocupes, solo sigue adelante, gritó Tokito, su voz cargada de urgencia, segundos antes de estrellarse contra una pared. Su impacto rompió la estructura, separándolo del camino y de su compañero. A pesar del violento choque, Tokito reaccionó con rapidez y aterrizó ágilmente sobre el suelo, tambaleándose levemente. En su rostro se dibujó una expresión de desconcierto mientras estudiaba su nuevo entorno. Había llegado a una vasta habitación. Numerosos muros se distribuían de manera irregular, dejando espacios abiertos entre ellos. La tenue iluminación de unas pocas lámparas proyectaba sombras que acentuaban la atmósfera opresiva. Mientras sus ojos recorrían el lugar, algo llamó su atención. Se detuvo al notar una figura a pocos metros frente a él. «Ahí estás, cazador de demonios», dijo una voz grave y cargada de malicia. La figura tenía 6 ojos que analizaban al joven Pilar con una mezcla de curiosidad y desdén. Un destello de reconocimiento cruzó por su mirada. «Tú me resultas extrañamente familiar», añadió el demonio, ajustando el agarre en la empuñadura de su katana. Tokito contuvo la respiración. El demonio frente a él vestía con la elegancia clásica de un samurái, pero era imposible ignorar los 6 ojos que lo miraban con intensidad, reflejando el rango y la ferocidad que lo ubicaban en lo más alto de la jerarquía demoníaca. «Luna superior, 1», murmuró Tokito, su voz temblando mientras trataba de procesar la magnitud de lo que enfrentaba. El demonio lo observaba con atención, analizando cada detalle de su postura. Su mirada, capaz de penetrar la carne y el hueso, escrutaba cada fibra del joven cazador, quien mantenía una mano temblorosa en la empuñadura de su katana. Por un momento, los ojos del demonio se entrecerraron. «Lo supuse, ahora lo veo claramente», musitó, sin apartar la vista del pilar de la niebla, quien, a su vez, no dejaba de estudiar a su adversario. «Él no es como las otras lunas superiores», pensaba Tokito, el temor reflejado en su semblante. «Se ve tan digno, tan imponente. Su espada, está deformada, pero sigue siendo una espada. ¿Acaso fue un cazador antes?». Con un esfuerzo tembloroso, intentó desenvainar su katana, pero su cuerpo se negó a responder. El miedo lo paralizaba, sus instintos gritaban peligro mientras un sudor frío recorría su frente. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó el demonio, su tono impregnado de un interés inesperado. «Tokito Muichiro», respondió el joven cazador, el nerviosismo filtrándose en sus palabras. Una ligera sonrisa curvó los labios del demonio. «Ya veo, así que el nombre Tsugikuni ha desaparecido», dijo, su voz cargada de nostalgia. Sus palabras dejaron a Tokito desconcertado. Han pasado siglos, después de todo, algo inevitable. «Mi nombre, cuando era humano, era Tsugikuni Michikatsu». Al pronunciar esto, el demonio alzó su dedo índice, señalando al joven. «Eres un miembro de la familia Tsugikuni que dejé atrás».
El descendiente de mi hijo, eres mi descendiente. La declaración golpeó a Tokito como un torrente de agua helada. Su mente se llenó de dudas. ¿Descendiente de este hombre? No puede ser, es imposible. Entonces él es el usuario del primer aliento. Su agarre en la empuñadura se fortaleció mientras un destello de determinación atravesaba su confusión. Cálmate. Nada de eso importa. Solo mantente sereno, se ordenó a sí mismo, forzando a su rostro a adoptar una expresión neutra. Su repentino autocontrol sorprendió al demonio, quien lo miró con un atisbo de admiración, como si en aquel instante vislumbrara un eco de su propio pasado. Tu fuerza mental merece algunos elogios. Has logrado controlar tus nervios en un tiempo sorprendentemente corto, declaró el demonio, acariciando su barbilla con una mezcla de interés y respeto por su joven oponente. Sin vacilar, Tokito cerró la distancia entre ambos, preparado para lanzar el primer ataque. Con precisión, ejecutó la segunda postura de la respiración de la niebla. Sin embargo, antes de que pudiera percatarse, el demonio ya se encontraba detrás de él, de pie, observando en otra dirección con calma e inquietante. Es una técnica bastante buena, comentó Kokushibo, lanzando una mirada de reojo al cazador, quien no perdió tiempo y se lanzó nuevamente al ataque. Tokito cambió de postura, ajustando su estrategia, pero el resultado fue idéntico. El demonio volvió a aparecer detrás de él, evaluándolo con detenimiento. 14 años y tu técnica ya es tan refinada, a pesar de dudar ante mí, tuviste el coraje de reprimir tu miedo e intentar cortarme. Es lo que esperaría de un descendiente mío, sentenció Kokushibo, mientras Tokito, imperturbable, volvía a colocarse en posición de combate. El joven cazador alzó su mirada, su voz firme y cargada de resolución. Incluso si soy tu descendiente, ni una sola gota de tu sangre o célula permanece en mi cuerpo. Al terminar, la marca de cazador apareció en su rostro. La revelación tomó a Kokushibo por sorpresa. Reconoció de inmediato la marca y lo que representaba. Respiración de la niebla. Séptima postura. Neblina. De repente, una densa niebla envolvió el área, oscureciendo la visión de ambos combatientes casi por completo. Kokushibo ladeó la cabeza, intrigado. Nunca había visto algo como esto. Los usuarios de esta respiración no suelen emplear técnicas tan avanzadas, murmuró, esquivando con facilidad un corte que apuntaba directamente a su cuello. Tokito observó atentamente cómo su enemigo evitaba su ataque una vez más. Su mente procesaba rápidamente lo que veía. Es difícil leer sus movimientos. Este estilo, sus desplazamientos parecen un disturbio calculado. Es impresionante, reflexionó el joven, reconociendo la maestría del demonio. Por su parte, Kokushibo permanecía inmóvil, evaluando la situación. Una ligera sonrisa cruzó su rostro. Creo que también debería desenvainar mi espada. De lo contrario, sería un insulto hacia ti, declaró, su tono grave y solemne mientras sus manos se posaban en la empuñadura de su arma, mostrando finalmente la intención de tomar en serio a su oponente. Con un movimiento fulgurante, Kokushibo desenvainó su katana, cortando la mano izquierda de Tokito en un instante. El joven cazador apenas pudo reaccionar mientras veía su propia mano volar por el aire. La sangre brotó de la herida, y un dolor lacerante recorrió su brazo. Sin embargo, su determinación no flaqueó. Sujetando su katana con la mano restante, improvisó un torniquete con su uniforme para contener el sangrado, mientras una mirada de rabia e inquebrantable voluntad se clavaba en el demonio. Sin dudar, Tokito corrió hacia Kokushibo, dispuesto a continuar la batalla. El demonio lo observó, intrigado por su tenacidad. Sorprendente. Tiene las agallas para detener el sangrado y lanzarse al ataque de inmediato, pensó Kokushibo, mientras el joven cazador desataba otro feroz corte. La hoja de Tokito estuvo a un suspiro de alcanzar el cuello de Kokushibo, pero en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Tokito sintió un frío estremecedor cuando su propia katana atravesó su abdomen. Antes de comprender lo ocurrido, fue empalado contra una de las columnas de la sala. La sangre fluía de la herida, mientras Kokushibo lo miraba con una expresión imperturbable, apenas matizada por un leve aire de pesar. Un descendiente mío, jamás lo habría imaginado, murmuró Kokushibo, su voz grave y cargada de un tono casi melancólico. No hay necesidad de temer.
En cuanto a tu brazo, podrás hacerlo crecer una vez que te conviertas en demonio. Tokito alzó la mirada, su rostro desbordante de dolor y desafío. Ahora soy la única luna superior que puede luchar adecuadamente. Y ese hombre, él también te dará la bienvenida. El demonio extendió su brazo hacia el muñón ensangrentado de Tokito. Déjame detener el sangrado. Los humanos son tan frágiles, si mueres por la pérdida de sangre o si él no te acepta, entonces simplemente era tu destino morir. Las palabras de Kokushibo resonaban frías y calculadoras, mientras Tokito permanecía inmóvil, incapaz de apartar su mirada del monstruo que tenía delante. A poca distancia, escondido tras una de las paredes, Genya, el hermano menor del Pilar del Viento, observaba con temor. Su rostro reflejaba la preocupación por la situación de Tokito, pero también una chispa de valentía. Lentamente, levantó su escopeta y apuntó hacia la espalda de Kokushibo, quien parecía ignorarlo. Si eso sucede, entonces, significa que eres un hombre que solo puede llegar hasta aquí, concluyó Kokushibo, con una calma que helaba la sangre. Antes de que Genya pudiera jalar el gatillo, un parpadeo fue suficiente para que el demonio desapareciera de su línea de visión. ¿No lo crees tú también?, preguntó Kokushibo, quien ahora estaba justo detrás de Genya, sus 6 ojos clavados en el joven cazador con una intensidad devastadora. Una mueca de terror absoluto se apoderó del rostro del joven cazador antes de poder reaccionar. Apenas tuvo tiempo de pensar en girarse para enfrentar al demonio, cuando sintió el desgarrador dolor de su brazo izquierdo siendo cercenado. La extremidad cayó pesadamente al suelo, con los dedos todavía aferrados a la escopeta. «Genya», gritó el Pilar al ver cómo su compañero era brutalmente herido. Tokito luchaba desesperadamente por liberarse de la pared con su única mano restante, mientras Genya intentaba desenvainar la katana que llevaba a la espalda. Pero su esfuerzo fue en vano. Antes de que pudiera blandir el arma, su segundo brazo fue cortado de tajo. La extremidad cayó junto a la primera, mientras el demonio permanecía inmóvil a su lado, observándolo con fría curiosidad. Kokushibo, la primera luna superior, esbozó una leve sonrisa al examinar las heridas del cazador. «Ya veo, así que has estado comiendo demonios», murmuró, antes de desenvainar su espada una vez más y partir al cazador en dos. Un grito desgarrador brotó de los labios del Pilar de la Niebla, que presenció impotente cómo su compañero yacía en pedazos sobre un suelo que ahora estaba cubierto de sangre. Con renovada desesperación, Tokito forcejeó con más ímpetu, tratando de liberarse para ayudarlo. «Aún no estás muerto, incluso después de haberte partido en dos», observó Kokushibo con fascinación, al ver cómo Genya intentaba arrastrarse por el suelo, luchando por alcanzar uno de sus brazos cercenados, donde aún sostenía su katana. El demonio levantó su espada, dispuesto a acabar con él. Pero justo antes de que el ataque alcanzara su objetivo, una ráfaga de viento poderosa y cortante irrumpió en la escena, deshaciendo el golpe con brutal precisión. Agachado sobre el cuerpo herido de Genya se encontraba Sanemi, sosteniendo su arma con firmeza mientras una expresión de éxtasis iluminaba su rostro. Kokushibo retrocedió un paso, evaluando al recién llegado. «El Pilar del Viento», murmuró el demonio al identificar al hombre de cabello blanco, cuya presencia emanaba una energía frenética y desbordante. «Así es», respondió Sanemi con una sonrisa cargada de determinación. «Soy el viento que te arrancará la cabeza, maldita escoria». «Hermano», susurró Genya en un tono quebrado, con la mirada fija en la espalda de su hermano mayor, quien sostenía su katana con fuerza. Sanemi se mantuvo inmóvil por un instante antes de hablar, su voz cargada de fragilidad, un contraste con su habitual ímpetu. «Realmente eres un patético hermanito. ¿Por qué crees que llegué al extremo de matar a nuestra propia madre?» El tono de esas palabras golpeó a Genya como un cuchillo. Sus labios temblaron mientras trataba de responder. «Yo solo quería protegerte», exclamó el Pilar, sus palabras cargadas de fervor y una mezcla de dolor reprimido. Los ojos de Genya se abrieron de par en par. Su mente fue invadida por una avalancha de recuerdos enterrados, ecos de momentos que había intentado olvidar. La incredulidad se apoderó de su rostro, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. Las palabras de Sanemi eran un golpe demasiado duro, un peso que no podía ignorar.
El agarre de Sanemi sobre su katana se tensó hasta que su mano comenzó a temblar. Finalmente, habló de nuevo, esta vez con un tono que había perdido su dureza. Deberías haberte casado, deberías haber tenido hijos, hasta convertirte en un anciano. Por todas esas veces en que no pudimos ayudar a mamá. Por todas aquellas en las que no logramos salvar a nuestras hermanas. Sanemi hizo una pausa, su voz quebrándose. Deberías haber tenido una esposa e hijas que fueran tan felices como ellas debieron serlo. Las palabras cayeron pesadas en el aire, cargadas de un arrepentimiento profundo. Su mirada permaneció fija en el suelo, como si las sombras de su pasado lo estuvieran devorando. De esa manera, yo me habría encargado de que ningún demonio se acercara a ustedes. El peso de esas palabras resonó en Genya, derrumbando las barreras de su orgullo. Lágrimas silenciosas se deslizaron por sus mejillas, trazando un camino de dolor y arrepentimiento. Lo siento mucho, repitió Genya con la voz quebrada, mientras su hermano permanecía con la mirada clavada en el suelo, cargando con una culpa silenciosa. La escena fue rota por una voz profunda y sardónica. Ah, hermanos cazadores de demonios, qué nostálgico, dijo el demonio, observando a la pareja con una sonrisa cruel. Sanemi levantó la vista, y sus ojos ardían con una furia desbordante. ¿Cómo te atreves a cortar a mi hermanito, maldito bastardo? Rugió, con cada palabra cargada de un odio visceral. Estás muerto, escoria. Con un grito feroz, Sanemi se lanzó al ataque, su espada destellando con una fuerza casi inhumana mientras el demonio, ahora más serio, alzaba su arma para recibir el embate. Kokushibo lanzó el primer corte en un arco horizontal, pero Sanemi lo esquivó con rapidez, deslizándose ágilmente por debajo de las piernas del demonio. Su katana apuntó directamente a las extremidades inferiores del enemigo, pero la luna superior saltó en el último instante, esquivando con precisión el filo que casi lo alcanzaba. Con una elegante voltereta en el aire, Kokushibo se reposicionó justo cuando el pilar preparaba la ejecución de la primera postura de su respiración. El sonido ensordecedor del choque de las espadas resonó en el campo de batalla. Los ojos de ambos combatientes se encontraron en un intercambio feroz de voluntades mientras forcejeaban, cada uno tratando de superar la fuerza del otro. Sanemi, siempre atento, notó un sutil movimiento de las manos de Kokushibo. Sin pensarlo dos veces, rompió el forcejeo y retrocedió justo a tiempo para evitar el devastador ataque de la quinta postura del demonio. Un torbellino de cuchillas afiladas emergió en todas direcciones, girando con una caótica precisión. El pilar del viento observó aquello con una mezcla de preocupación y concentración. Cada hoja era diferente en tamaño y trayectoria, lo que hacía imposible predecir el patrón de ataque. Esquivarlas requería un esfuerzo extremo, pues el aire mismo parecía cortado por aquellas armas improvisadas. El demonio no dio tregua. Con una velocidad descomunal, Kokushibo se lanzó nuevamente al ataque al mismo tiempo que Sanemi cargaba hacia él. Esta vez, el pilar ejecutó la tercera postura de su respiración, buscando abrir una brecha en la defensa de su oponente. Nada mal, veo que tu cuerpo y tus técnicas están en su punto máximo, comentó Kokushibo, bloqueando el ataque con una calma aterradora. Sin vacilar, la luna superior contraatacó con un golpe veloz y preciso. Sanemi apenas logró esquivarlo, pero incluso en movimiento no pudo ignorar la expresión de absoluta tranquilidad en el rostro de su adversario. Este tipo no lo está dando todo, el pensamiento atravesó la mente del pilar como un escalofrío, pero no podía permitirse detenerse. Apartó cualquier duda y movió su espada con determinación, ejecutando la segunda postura de su respiración. Kokushibo reaccionó con maestría, colocándose en una posición defensiva antes de desatar un contraataque que anuló por completo la técnica de Sanemi. Aprovechando la apertura momentánea tras el ataque del demonio, Sanemi cerró la distancia entre ambos con una velocidad fulminante. Su espada descendió con una fuerza implacable, buscando cortar a Kokushibo de una vez por todas. Pero, una vez más, el demonio demostró su abrumadora habilidad, bloqueando el ataque con su katana sin esfuerzo aparente. El choque de katanas resonó con un eco contundente, mientras el pilar forcejeaba para que su espada descendiera con mayor fuerza.
Sin embargo, Kokushibo inclinó su torso hacia atrás, esquivando por un margen mínimo la hoja de una katana que se dirigía directamente a su cuello. Sanemi había sujetado una katana con su pie derecho, una maniobra audaz que descolocó momentáneamente al demonio. Kokushibo, con su característico aplomo, se reposicionó rápidamente, evitando cualquier daño. Genya, aún tirado en el suelo, observó con asombro que la katana utilizada por su hermano era la misma que había perdido cuando su brazo fue cercenado. Sanemi soltó la espada y se lanzó nuevamente al ataque, desatando otra técnica de su respiración. Su objetivo era claro: cortar al demonio antes de que éste pudiera tomar la iniciativa. Pero esta vez, la respuesta de Kokushibo fue inmediata y devastadora. Una lluvia de cortes surgió de su espada, creando un caos en la corta distancia entre ambos. El pilar del viento bloqueó tantos golpes como le fue posible, su habilidad y reflejos siendo puestos al límite. Sin embargo, algunos cortes lograron atravesar su defensa, dejando heridas que rápidamente comenzaron a sangrar. Shinasugawa-san. El grito de Tokito rompió el eco de los aceros, mientras el joven luchaba desesperadamente por liberarse de la katana que lo mantenía atrapado contra la columna. Sanemi apenas tuvo tiempo para procesar el aviso. Su cuerpo reaccionó instintivamente para retroceder, pero ese instante de vacilación fue suficiente para que Kokushibo desatara un nuevo ataque. Con un movimiento rápido y certero, su katana liberó una ráfaga de cortes que avanzó como un vendaval. El impacto fue devastador. Varias columnas del lugar fueron reducidas a pedazos, sus fragmentos cayendo al suelo con estrépito. Aunque Sanemi se defendió con todas sus fuerzas, no logró esquivar todos los ataques. Su cuerpo, ahora cubierto de cortes profundos, sangraba profusamente. Un hilo carmesí descendía de la comisura de su boca mientras su respiración se volvía pesada y errática. Has aguantado bastante tiempo, pero si te mueves, tus órganos volcarán, comentó Kokushibo con frialdad, pero su frase quedó inconclusa. Un fuerte olor atravesó el aire, invadiendo sus sentidos con intensidad. La sorpresa se reflejó en el rostro de la luna superior. Sus ojos, siempre imperturbables, se llenaron de incertidumbre al observar al cazador que tenía frente a él. Sanemi sostenía su katana con firmeza, una discreta sonrisa dibujándose en sus labios ensangrentados. La sangre rara para los demonios es como el polvo de plata de Big para los gatos, dijo con una calma que contradecía su estado físico. Antes de que Kokushibo pudiera reaccionar, Sanemi desató su siguiente ataque. La velocidad de los cortes fue tal que obligó al demonio a retroceder por primera vez. Por un instante, la postura sólida y dominante de Kokushibo se vio quebrada, revelando una vulnerabilidad que nunca había mostrado en la pelea. ¿Cuál es el problema? Parece que mi maldita sangre funciona hasta en las lunas superiores, vitoreó Sanemi, su voz cargada de determinación y un tono desafiante que contrastaba con su estado físico. El pilar no detuvo su embestida. Los ataques continuaron, certeros y rápidos, mientras Kokushibo esquivaba con la misma precisión letal de siempre. Sin embargo, el demonio observaba al cazador con creciente interés, analizando cada movimiento. Es impresionante que este chico aún pueda moverse a pesar de sus heridas. Ha detenido el sangrado por su cuenta. De haber sido otro pilar, esta pelea ya habría terminado hace tiempo, pensó la luna superior, su mirada fija en el peli blanco. Por primera vez en mucho tiempo, una chispa de emoción cruzó el rostro de Kokushibo. Este chico, es verdaderamente impresionante. Ha pasado un buen tiempo desde que me he sentido así, susurró para sí mismo mientras esquivaba un corte diagonal que iba directo a su cabeza. Sanemi intentó encadenar su ataque, subiendo la katana con la intención de sorprender al demonio, pero antes de que pudiera ejecutar el movimiento, el pie de Kokushibo aplastó la hoja, inmovilizándola por completo. La espada del demonio descendió con un movimiento peligroso, directo al cuello del cazador. Por primera vez en la batalla, la preocupación se reflejó con claridad en el rostro de Sanemi, quien entendió que estaba al borde de la derrota. El impacto del metal resonó en la sala, pero la espada de Kokushibo no alcanzó su objetivo. Había sido detenida por la escopeta de Genya, sostenida firmemente por su hermano mayor.
Aprovechando la cercanía, Sanemi apretó el gatillo sin dudar, obligando a Kokushibo a desviar su espada para bloquear la bala que volaba hacia él. Ese breve instante de distracción fue todo lo que el pilar necesitó para apartarse rápidamente del peligro, consciente de que el demonio no tardaría en contraatacar. Tal como lo había previsto, una nueva ráfaga de cortes caóticos surgió de la espada de la luna superior. Los ataques rasgaron el aire con un estruendo ensordecedor, reduciendo columnas y escombros a polvo en su paso. Sanemi, con reflejos afilados, esquivó la mayoría, pero uno de los tajos encontró su estómago, desgarrando su carne y arrancando un torrente de sangre. El demonio permaneció inmóvil, aguardando a que la polvareda se disipara. En ese instante, el sonido metálico de una cadena balanceándose irrumpió con fuerza en la escena. «Siguen apareciendo», murmuró Kokushibo, posando la mirada en el recién llegado al campo de batalla. El pilar de la roca avanzó con paso firme, aferrando con fiereza su arma. Sus músculos se tensaron, y gruesas venas se marcaron en sus brazos como raíces de un árbol inquebrantable. «Los cazadores de demonios existiremos hasta que el último demonio sea erradicado», declaró Gyomei, su voz retumbando con la solemnidad de un juramento inquebrantable. Colocándose entre Sanemi y el demonio, le dio la espalda a su compañero y adoptó una postura de combate. «Shinasugawa. Cose tu herida de inmediato. Yo lo enfrentaré mientras tanto», ordenó con firmeza, su determinación irradiando un peso abrumador. Sanemi, aún aturdido, tardó un instante en reaccionar antes de responder con una leve inclinación de cabeza. «Seguro lo siento por eso». Pero su mirada se clavó en el arma del pilar de la roca, que ya giraba con furia desatada. A diferencia de otros cazadores, Gyomei no blandía una katana. En su lugar, empuñaba una larga cadena con un hacha sujeta en un extremo, mientras que del otro colgaba una enorme bola de hierro con picos. La fuerza de su movimiento imprimía una velocidad aterradora a su arma, presagiando la devastación que estaba a punto de desatarse. En ese momento, la primera luna superior observó con atención al recién llegado. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en su rostro al apreciar la imponente complexión de su oponente. Excepcional, su cuerpo ha sido refinado hasta sus límites máximos. Han pasado 300 años desde que encontré a un espadachín con esta fuerza, murmuró Kokushibo con admiración contenida. La fuerza de rotación del arma de Gyomei aumentó de manera súbita, haciendo que el demonio se pusiera en alerta. En un instante, la enorme bola de hierro salió disparada con una velocidad abrumadora. Kokushibo apenas logró esquivarla, viendo cómo el suelo a su espalda era reducido a escombros por el impacto devastador del pilar de la roca. El demonio se preparó para desatar su respiración lunar, pero un destello metálico en su visión periférica lo obligó a reaccionar. El hacha de Gyomei se precipitaba hacia su costado con brutal precisión. Kokushibo se agachó a tiempo para evitar el tajo y trató nuevamente de ejecutar su técnica, pero algo inesperado ocurrió. Con un golpe seco, Gyomei pisó su propia cadena con tal fuerza que el suelo bajo él se agrietó. Respiración de la roca. Segunda postura. Rotura de la superficie celestial. La bola de hierro volvió a salir disparada con una trayectoria aún más certera. Kokushibo retrocedió de inmediato, evitando el golpe por un margen estrecho. Sin embargo, en ese mismo instante, sintió la cadena deslizándose alrededor de su cuello. Sus ojos se entrecerraron con incredulidad. Intentó cortar el eslabón con su katana, pero el filo no dejó la más mínima marca en el metal. «No puedo romper estas cadenas», la constatación lo tomó por sorpresa. Sin más alternativa, se lanzó hacia atrás con una velocidad extrema, evitando quedar atrapado por completo. Aún así, unos mechones de su cabello quedaron prensados entre los eslabones, arrancados en su evasión. Por primera vez en siglos, Kokushibo se encontró admirando un arma que superaba sus expectativas. ¿Será esta la forja más resistente en la historia de la cofradía?, pensó con renovado respeto. Con una determinación renovada, optó por cerrar la distancia y neutralizar la ventaja de alcance de su oponente. Su katana se alzó en un corte fugaz dirigido al cuello del cazador. Pero Gyomei ya había leído su intención. Con un salto poderoso, evitó el tajo por escasos centímetros y, sin perder el ritmo, giró su arma con maestría.
Su hacha descendió en un ángulo perfecto, rasgando parte de la vestimenta del demonio. Mientras Gyomei descendía, Kokushibo vio la oportunidad perfecta para partirlo en dos con un tajo certero. Sin embargo, el pilar de la roca ya había previsto el ataque. Con un movimiento calculado, su cadena se enrolló alrededor de la espada de la luna superior. Un fuerte tirón bastó. El filo demoníaco se resquebrajó, partiéndose por la mitad con un chasquido seco. Una salpicadura de sangre oscura brotó del arma rota. Gyomei aterrizó con fuerza, listo para continuar su ofensiva, pero en ese mismo instante, Kokushibo desató su técnica. Una ola de cortes caóticos se precipitó contra el pilar. Con destreza, Gyomei logró desviar la mayoría con su arma giratoria, pero uno de los filos rasgó su rostro, dejando una delgada línea de sangre a la mitad de su rostro. Kokushibo observó impasible su espada destruida hasta que, con un movimiento sutil, la hoja se regeneró. Todo lo que cortes se restaurará al instante. Mi espada está hecha de mi propia carne. Tus ataques son inútiles, declaró el demonio con calma absoluta, sosteniendo su arma completamente restaurada. Por primera vez en toda la pelea, un destello de frustración cruzó el semblante de Gyomei. Respiró hondo, cerrando sus enormes puños mientras su cuerpo temblaba con la contención de un poder oculto. Quería reservar esto para cuando enfrentará a Musan, pero si fallo aquí, todo será en vano. No tengo nada que perder al usarlo. Rugió el pilar, activando su marca de cazador. Las marcas surgieron en sus antebrazos como símbolos ardientes, vibrando con un poder descomunal. En otro punto de la batalla, Tokito, con el cuerpo debilitado y la visión borrosa, reunió las fuerzas que le quedaban. Con un gemido de dolor, arrancó la katana que lo mantenía inmovilizado. La herida se abrió aún más, haciendo que la sangre brotara en un torrente. Su respiración se volvió errática. Sabía que le quedaba poco tiempo antes de sucumbir a la pérdida de sangre. No había forma de detener la hemorragia, pero tampoco tenía intención de rendirse. Apretando con fuerza la empuñadura de su espada, se obligó a ponerse de pie. Su determinación lo mantenía en pie, impulsándolo hacia la batalla para ayudar a sus compañeros. Sin embargo, cuando comenzó a moverse, una voz debilitada lo llamó. Tokito-san. El grito lo hizo detenerse. Volteó y vio a Genya aún tirado en el suelo, su cuerpo destrozado por las heridas que le había infligido Kokushibo. A pesar del estado en el que se encontraba, el joven cazador le dedicó una sonrisa cansada. Odio preguntar esto, pero ¿podrías echarme una mano?, murmuró con ironía, observando cómo Tokito se acercaba. Genya. ¿Sigues vivo?, exclamó Tokito, sorprendido al ver que aún respiraba. ¿Puedes reconectar tu cuerpo? El cazador, cubierto de heridas y con la mirada nublada por el dolor, esbozó una sonrisa cansada. Será complicado, murmuró con dificultad, antes de señalar con un leve movimiento de cabeza. Por allá hay un mechón de cabello de esa luna superior. ¿Podrías traerlo? Si lo como, tal vez pueda regenerarme. Tokito miró a Genya con asombro. A pesar de su estado deplorable, su determinación permanecía intacta. Quiero pelear hasta el final, proteger a mi hermano mayor, no dejaré que muera, susurró con una convicción inquebrantable. Mientras tanto, en el enfrentamiento entre Gyomei y Kokushibo, ambos combatientes se mantenían en guardia, estudiándose con intensidad. El demonio observó al cazador con curiosidad antes de hablar. Ya veo, tú también llevas la marca de cazador. Es una pena, Gyomei frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Kokushibo esbozó una sonrisa casi melancólica. Si tuviera que adivinar tu edad, diría que tienes 27 años. ¿Me equivoco? El pilar comenzó a girar su arma nuevamente, sin bajar la guardia. ¿Y qué con eso? El demonio inclinó levemente la cabeza, como si hablara de una verdad innegable. Aquellos que despiertan la marca de cazador, sin excepción, mueren a los 25 años. Esa marca te ha dado fuerza, sí, pero solo a cambio de tu propia vida. Tú has pasado esa edad, lo que significa que la marca podría acabar contigo esta misma noche. Por un momento, Gyomei guardó silencio. Pero su expresión permaneció inmutable. Solo son noticias viejas para los marcados. Kokushibo parpadeó, sorprendido por la respuesta. ¿Tú ya lo sabías? El cazador exhaló profundamente.
incluso si mi marca nunca hubiera aparecido mientras sea un cazador de demonios, nunca hay una promesa del mañana. Con una resolución a medias, nadie se convierte en pilar, el demonio permaneció en silencio. No era la respuesta que había esperado. La expresión del pilar se suavizó por un instante al contemplar el semblante del demonio frente a él. Me di cuenta mientras hablabas, mentiste sobre algo, tal afirmación dejó aún más perplejo al demonio. ¿Mentí? ¿Sobre qué? Preguntó, intrigado por la respuesta del pilar. Existe una excepción, ¿verdad? Alguien que portaba la marca de cazador y vivió más allá de los 25 años, las palabras de Gyomei provocaron un escalofrío que recorrió la espalda del demonio. Pareces asustado. Parece que mi suposición dio en el blanco, el pilar no pudo terminar la frase. En un instante, el demonio se lanzó sobre él, su espada buscando acallar su voz con un tajo letal. Gyomei reaccionó al instante, alzando su cadena como escudo. El filo se detuvo antes de que el siguiente ataque cayera sobre él, esta vez con más ferocidad. Ambos combatientes se sumieron en un duelo feroz, donde el más mínimo error significaba la muerte. Golpe tras golpe, cada movimiento buscaba terminar con el adversario. De repente, cuando Kokushibo lanzó un tajo, sintió el peligro a su costado izquierdo. Su instinto lo obligó a moverse rápido para bloquear. Sanemi había entrado en combate, atacándolo con fiereza. Desconcertado por la repentina aparición del otro pilar, el demonio apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una bola de hierro se precipitara hacia su cabeza. Esquivó el golpe de Gyomei por un margen estrecho, solo para notar que Sanemi dirigía su espada hacia sus piernas. Obligado a saltar, Kokushibo observó con asombro la precisión con la que ambos cazadores coordinaban sus ataques. Para que logren sincronizarse así, aún con estilos de respiración distintos, y a esta velocidad, pensó Kokushibo, esquivando otro ataque. Sanemi y Gyomei continuaron presionándolo, impidiéndole desplegar todo su poder. Kokushibo se movía con cautela, sorprendido por la impecable coordinación de los pilares, consciente de que, en un descuido, todo acabaría para él. La luna superior no centró su atención en Sanemi, quien se lanzó al ataque sin vacilación. Kokushibo aprovechó el momento. Su espada de carne se movió con precisión letal, buscando quebrar la katana del pilar del viento. Sanemi percibió el peligro en el último instante. Con un rápido movimiento, balanceó su espada hacia abajo, desviando la fuerza del demonio. Ambas hojas chocaron con el suelo, abriendo un cráter bajo sus pies. Kokushibo retrocedió un paso, esquivando por poco la bola de hierro de Gyomei, que silbó en el aire con furia. Sin perder el ritmo, el pilar de la roca cerró la distancia y, con un tajo certero de su hacha, cercenó la oreja izquierda del demonio. Sanemi aprovechó la distracción. Su espada trazó un corte en la vestimenta del demonio, desgarrando parte de su kimono. Ambos pilares estaban listos para cortar la distancia nuevamente, pero de pronto, sus cuerpos fueron alcanzados por una serie de cortes invisibles. Esto no puede ser, ¿qué hizo? Gyomei observó al demonio, desconcertado. Kokushibo se despojó de su kimono, revelando su imponente físico. Su espada de carne ahora presentaba múltiples hojas adicionales, listas para despedazar a sus oponentes. Solo lograron rasgar mi ropa. Con ataques así, ni siquiera podrían matar a un bebé, sentenció con frialdad. Su voz estaba impregnada de un desprecio absoluto. Una vez que acabe con ustedes aquí, solo me quedará un obstáculo para exterminar a todos los pilares. El aire se tornó denso. Una presencia opresiva se extendió por el campo de batalla. Kokushibo osciló su espada con una velocidad sobrehumana, desatando una ráfaga de cortes contra los cazadores. Gyomei se apresuró a interponer su cadena, bloqueando múltiples ataques, incluso uno dirigido a Sanemi. Sin embargo, la fuerza del impacto fue brutal. Un dolor punzante recorrió el brazo del pilar del viento. Miró su mano. 2 de sus dedos habían desaparecido. Maldición, apenas logré reaccionar. Si Hime-ima no hubiese desviado el golpe con su cadena, habría perdido ambos brazos, pensó Sanemi, conteniendo una mueca de dolor. Pero no había tiempo para lamentaciones. Kokushibo no les concedía tregua. Una nueva oleada de cortes se precipitó contra ellos.
Yomei logró defenderse, pero Sanemi no fue tan afortunado. Sintió un ardor punzante recorrer su espalda cuando un filo se hundió en su espalda. Shinasugawa. Gritó Gyomei, su voz cargada de preocupación al ver a su compañero herido. Sanemi, con el rostro marcado por el dolor, giró hacia el pilar de la roca. Olvídate de mí, Himei-sama-san. Respondió con voz firme, sin apartar la vista del demonio, que ya preparaba su siguiente ataque. Esta vez, Sanemi no veía escapatoria. Una lluvia de cortes se precipitaba hacia él con velocidad letal. Su cuerpo tenso se preparó para el impacto hasta que sintió como alguien lo sujetaba por la espalda y, en un instante, lo impulsaba en el aire con una ágil voltereta. «Tokito», exclamó, sorprendido, al ver que el pilar más joven había intervenido. «No te dejaré morir. Aún tienes 2 brazos para blandir una espada», declaró Tokito con feroz determinación. A unos metros, Genya sostenía su escopeta con las manos temblorosas. Observaba la batalla con miedo, temeroso de ser alcanzado nuevamente por los ataques del demonio. Quería levantar su arma, ayudar a sus compañeros, pero el pavor lo paralizaba. Mientras tanto, Yomei se esforzaba por atacar a Kokushibo, pero cada movimiento suyo era anticipado con precisión aterradora. Frustración y desconcierto lo invadieron. ¿Cómo es posible que pueda prever cada uno de mis ataques? ¿Posee alguna habilidad especial? Decidido a comprender, Yomei cerró los ojos por un instante, concentrándose. Cuando los abrió, su visión se había agudizado. Por primera vez, podía ver el cuerpo del demonio en su totalidad. Cada músculo, hueso, tendón y articulación en movimiento estaban ahora a la vista, revelando la trayectoria de sus ataques con absoluta claridad. Desvió la mirada y observó a Tokito, que se abría paso entre los cortes del demonio con precisión milimétrica. Shinasugawa. Llamó Yomei, su voz llena de urgencia. Sanemi reaccionó de inmediato. Sin dudarlo, los 3 pilares se lanzaron ferozmente contra el demonio. Kokushibo, lejos de inmutarse, osciló su espada y desató otra oleada de cortes con su respiración lunar. Tokito y Sanemi se movieron con agilidad, esquivando y desviando los filamentos de destrucción que se expandían a su alrededor. Kokushibo se preparaba para desatar otro ataque devastador cuando, de repente, un pequeño objeto impactó contra su mano, desviando momentáneamente su equilibrio. Yomei, con la misma fuerza con la que blandía su hacha, había arrojado una de las pequeñas esferas de su collar. El demonio frunció el ceño. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había logrado interrumpir su ataque. Sanemi lanzó un feroz ataque con su respiración del viento. Kokushibo se movió ágilmente para evitar el impacto, pero en ese instante, la bola de hierro de Yomei destrozó su hombro derecho con una fuerza brutal. Antes de que pudiera reaccionar, Tokito aprovechó la apertura y atravesó su abdomen con su katana. Sin embargo, el pilar de la niebla no salió ileso. En el último momento, uno de los cortes del demonio lo alcanzó, cercenando su pierna izquierda. El rostro de Kokushibo reflejaba algo que rara vez experimentaba: sorpresa. Ahora lo entendía. Tanto el pilar de la niebla como el de la roca podían ver el mundo de la misma manera que él. La visión del mundo transparente les permitía percibir cada parte de su cuerpo, cada movimiento con una claridad aterradora. Ya veo una serie de sucesos inesperados, meditó el demonio con frialdad. Sin embargo, su expresión se endureció al empuñar nuevamente su espada. Pero no importa. Ninguna hoja ha alcanzado mi cuello todavía. Fue entonces cuando una serie de estruendosas detonaciones retumbaron en el aire. Las balas impactaron en el cuerpo del demonio, haciéndolo tambalear. Kokushibo desvió la mirada y encontró a Genya, empuñando su escopeta con determinación. De las heridas abiertas en su piel comenzaron a brotar gruesas ramas de árbol que se aferraron al suelo, inmovilizándolo. Kokushibo intentó moverse, pero las raíces lo mantenían sujeto. Al alzar la vista, vio a Gyomei y Sanemi acercándose con sus armas alzadas, dispuestos a cercenar su cabeza. Por primera vez desde que se convirtió en un demonio, la primera luna superior sintió algo que jamás pensó experimentar de nuevo. Un escalofrío recorrió su espalda. Por primera vez, sintió miedo. La certeza de que, si no hacía algo en ese instante, perdería la vida. Un grito de desesperación escapó de su garganta.
De su cuerpo brotó una miríada de espadas de carne, desatando una violenta oleada de cortes. Yomei y Sanemi apenas lograron esquivar el ataque, aunque no sin dificultad. Sin embargo, todas las ramas que lo retenían fueron destrozadas. Tokito, que aún sostenía su katana clavada en el torso del demonio, no tuvo la misma suerte. Su cuerpo fue partido en dos. Aún así, el pilar de la niebla no soltó su espada. Se aferraba con todas sus fuerzas a la empuñadura, su mirada fija en el demonio. Kokushibo se alzó una vez más, su espada lista para acabar con los cazadores. Tokito apretó los dientes. No puedo dejar que mueran, tengo que protegerlos por el bien de todos. La sangre se filtraba por sus labios, pero su mano no temblaba. Tengo que hacer algo. Con el último aliento que le quedaba, Tokito se preparó para cambiar el destino de aquella batalla. Kokushibo se detuvo abruptamente. Una sensación abrasadora se extendió por su abdomen. Su cuerpo se entumeció. Bajó la mirada y vio la katana de Tokito, ahora de un intenso color carmesí, clavada en su torso. Un instante después, Sanemi apareció a su lado, desatando un feroz corte directo a su cuello. La hoja silbó en el aire y descendió con fuerza, pero el filo no logró atravesar la carne del demonio. A unos metros de distancia, Genya observaba la escena, tambaleándose al borde del colapso. Había agotado cada pizca de energía, su visión se nublaba y su cuerpo se estremecía. Sin embargo, al ver a su hermano en peligro, reunió lo último de su fuerza y activó su técnica de sangre. Una gruesa rama brotó de la espalda de Kokushibo, perforando su carne con violencia. El esfuerzo extremo fue demasiado para Genya. Su cuerpo, desgarrado por el uso excesivo de su poder, finalmente cedió. Un sonoro crujido resonó en el campo de batalla cuando su torso se partió en dos y un charco de sangre oscura se extendió bajo él. Aprovechando la apertura, Yomei lanzó su bola de hierro con una fuerza descomunal. El impacto contra la nuca del demonio fue devastador. Un grito de desesperación emergió de Kokushibo mientras su cuerpo se sacudía por la brutal colisión. Sin darle tregua, Himehime lanzó su hacha con precisión letal. La hoja giró en el aire, buscando el cuello de su enemigo. Kokushibo reaccionó instintivamente, alzando su espada para bloquear el ataque. La hoja de carne detuvo parte del impacto, pero no lo suficiente. Mis técnicas no funcionan. El pensamiento atravesó su mente como un relámpago. Por primera vez en siglos, estaba completamente indefenso. Y entonces, Sanemi rugió con toda la furia que le quedaba. Con un movimiento feroz, descargó un golpe contra la bola de hierro de Yomei. Por un instante, ambas armas ardieron con un resplandor carmesí. La fuerza del golpe hizo que ambas armas descendieran con un poder inhumano, golpeando el suelo con tal intensidad que la tierra tembló. Un torrente de sangre brotó del demonio. Su cabeza se desprendió de su cuerpo y cayó pesadamente, hundiéndose en el cráter que la fuerza de los ataques había esculpido en la tierra. El silencio se apoderó del campo de batalla. La primera luna superior, el más poderoso de los sirvientes de Musan, había sido derrotado. Había caído. Pero el precio de la victoria había sido demasiado alto. Espero que el vídeo te haya gustado. Si ese fue el caso, me gustaría que dejaras tu me gusta, que eso me ayudaría como un apoyo para continuar. Nos vemos hasta el siguiente vídeo.